Poder legislativo. Promulgándolas y publicándolas, debe asimismo asegurarse por medios jurídicos válidos el cumplimiento efectivo de las leyes a través de la reglamentación necesaria. Proponer leyes de urgente consideración. Las leyes de urgencia son aquellas enviadas por el Poder Ejecutivo al Legislativo, que se distinguen de las leyes ordinarias por la preventoriedad de sus plazos y su tramitación especial. Destituir los empleados públicos por omisión, ineptitud o delito. En todos los casos, con acuerdo de la Cámara de Senadores, o en caso de receso con la Comisión Permanente, si corresponde, pasa el expediente a la Justicia. Tomar medidas prontas de seguridad. Son medidas especiales para los casos graves e imprevistos de ataque exterior o de conmoción interna. Estas medidas autorizan el arresto o traslado de las personas a cualquier lugar del país, si es que no optan por salir de él. El arresto no puede ser en locales destinados a los delincuentes comunes. El Poder Ejecutivo debe dar cuenta de todo lo actuado a la Asamblea General dentro de las 24 horas y estarse a lo que ésta resuelva. Recaudar las rentas. Se entiende por rentas las sumas de dinero que cobra la hacienda pública a través de los organismos pertinentes. El Poder Ejecutivo debe darles destino que corresponda. La dependencia recaudadora se concentra en la Dirección General Impositiva, DGI. Existe una cuenta central, Tesoro Nacional, donde se vuelcan la mayoría de las recaudaciones. Preparar y presentar la Asamblea General para los presupuestos y la rendición de cuentas de cada año. El presupuesto del programa financiero de gastos y de recursos aprobado por la autoridad competente para el periodo de 5 años. El Poder Legislativo tiene funciones típicamente legislativas. Está integrado por 4 órganos: la Asamblea General, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados o Representantes y la Comisión Permanente. La Asamblea General se puede definir como la reunión conjunta de senadores y diputados. Es presidida por el presidente de la Cámara de Senadores, quien a su vez es el vicepresidente de la República. La Cámara de Senadores se compone de 30 miembros electos directamente, en una sola circunscripción electoral. La preside el vicepresidente de la República con voz y voto. Se requiere ser ciudadano natural en ejercicio o legal con 7 años de otorgada la Carta de Ciudadanía y tener 30 años cumplidos de edad. La Cámara de Diputados se compone de 99 miembros electos directamente por el sistema de representación proporcional, que es un sistema electoral que consiste en repartir los cargos de gobierno de acuerdo a las cantidades de votos obtenidos por cada partido, correspondiendo a cada departamento por lo menos 2 representantes. La preside un diputado electo internamente, uno para cada año del ejercicio, como resultado de acuerdos políticos. Se requiere ser ciudadano natural en ejercicio legal con 5 años de otorgada la Carta de Ciudadanía y 25 años de edad cumplidos. Por último, la Comisión Permanente. Esta se integra con 4 senadores y 7 representantes, 11 titulares con sus respectivos suplentes. La preside el senador de la mayoría. Se designan anualmente dentro de los 15 días de la constitución de la Asamblea General, sesionada durante los recesos parlamentarios, desde el 15 de diciembre al 1 de marzo, salvo el año de las elecciones nacionales, que el receso es desde el 15 de septiembre, reiniciándose con las nuevas cámaras el 15 de febrero. Es un órgano que asegura la permanencia del poder legislativo, pues actúa en el periodo de receso parlamentario, es decir, cuando no sesionan las cámaras. Proceso de formación de ley. El proceso de formación de leyes son los actos legislativos nacionales, que tienen como intervención fundamental al Poder Legislativo. Su función esencial es la legislativa. Pero también interviene el Poder Ejecutivo y eventualmente el cuerpo electoral. Consta de 5 etapas: iniciativa, discusión, sanción, promulgación y publicación. La primera es la iniciativa, que es cuando los proyectos de ley pueden ser presentados en cualquiera de las cámaras, y esta facultad la tienen cualquier legislador, el Poder Ejecutivo por medio de alguno de sus ministros y el cuerpo electoral. La segunda etapa es la discusión y sanción. Estas 2 etapas se desarrollan principalmente en el ámbito del Poder Legislativo. La discusión, es decir, el examen y debate del proyecto, comienza a partir de su presentación en una de las cámaras y de acuerdo a cualesquiera de las 3 posibilidades de iniciativa. La cámara de origen es la cámara que recibe el proyecto y que va a discutirlo en primer término. La cámara revisoria o remitente recibe el proyecto de la cámara anterior y lo discute en segundo lugar.
La sanción es la aprobación del proyecto de ley por parte del Poder Legislativo, es decir, por las dos cámaras. Cuando el proyecto es aprobado por una sola cámara, se dice que es media sanción. Hay tres posibilidades en cuanto a esto. La posibilidad A es que si la cámara a quien fuese remitido el proyecto no tiene reparos que ponerle, lo aprobará y sin más que avisarlo a la cámara remitente, lo pasará al Poder Ejecutivo para que lo haga publicar. La posibilidad B es que la cámara de origen acepta las modificaciones hechas por la cámara revisoria y la sanción tiene lugar en esta segunda instancia. Y la última posibilidad, que es la posibilidad C, es que la cámara de origen no encuentra justos los cambios realizados e insiste en publicar el proyecto sin modificaciones. Se convocan ambas cámaras en la Asamblea General y se discute el resultado. La promulgación. Esta es la etapa con más intervención del Poder Ejecutivo. Tanta es su importancia que a veces es decisiva su participación para el destino del proyecto, que puede convertirse en ley o no. Después del proyecto ser sancionado y entregado al Poder Ejecutivo, puede asumir una de las tres posibles actitudes. La primera es promulgar el proyecto expresamente dentro de los 10 días a partir de su recepción. La segunda es dejar transcurrir esos 10 días sin asumir ninguna actitud expresa. El proyecto es tácticamente promulgado. Y la última es devolver el proyecto al Poder Legislativo con objeciones u observaciones totales o parciales, comúnmente llamado veto. En este último caso, se convoca a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los 3/5 de los miembros presentes de cada una de las cámaras. Si las cámaras reunidas desaprueban el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, quedará sin efecto por entonces y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente legislatura. La última etapa, que es la publicación, especialmente las consecuencias en la vigencia de la ley, vuelven importante esta etapa final. A continuación, características sobre la promulgación de las leyes y su publicación. Es importante decir que estas características son sacadas del artículo 1 del Código Civil. Las leyes solo pueden ser obligatorias en virtud de su promulgación por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo determinará la forma de promulgación y desde que ésta pueda saberse. Las leyes serán ejecutadas en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. La promulgación se refutará sabida 10 días después de verificarla en la capital. Una ley puede ser derogada por otra posterior. El Código Civil es una ley, así que una ley puede, entonces, establecer su vigencia a partir del mismo día de su promulgación o publicación. Se aclara esto, porque por defecto una ley es vigente luego de 10 días de su publicación, denominando este tiempo como vacación legal. Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que, conforme a la sección 7, se hallan ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución. Periodo de informes. Artículo 118 de la Constitución. Es un derecho a los legisladores solicitar a los ministros, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la información que consideren necesaria para cumplir con su labor. El pedido se canalizará a través del presidente de la Cámara que corresponda y se formulará por escrito. Llamado a sala o interpelación. Artículo 119 de la Constitución. Es la facultad de los legisladores de hacer venir a la sala a los ministros de Estado para recibir informes o dar explicaciones que crean convenientes. Para llevarlo a cabo, cada Cámara requiere la voluntad de 1 a 3 de sus componentes. Este llamado tiene efecto político pero carece de consecuencias jurídicas. Comisiones investigadoras. Artículo 120 de la Constitución. El Parlamento puede nombrar comisiones para investigar o averiguar sobre las diferentes temáticas a legislar. Censura parlamentaria. Artículos 147 y 148 de la Constitución.
Es un mecanismo de control del poder legislativo sobre el poder ejecutivo. El objetivo de la censura es hacer caer al ministro interpelado o al Consejo de Ministros haciéndolos responsables de sus actos de administración o de gobierno. Administrativas y de designación. Están dispuestas en el artículo 85 de la Constitución. Estas son: aprobación de las cuentas que presenta el Poder Ejecutivo, autorizar la deuda pública nacional, decretar la guerra y aprobar o no los tratados de paz, permitir o prohibir el ingreso de tropas extranjeras en el territorio nacional, negar o conceder la salida de tropas nacionales. Electorales. Nombra a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Designa todos los años la Fuerza Armada necesaria por ley. Jurisdiccionales. Amnistía e indultos. La amnistía es un acto de alcance general que elimina el efecto de la sanción, pero no extingue el delito. El indulto es un perdón sobre la sanción penal que aplicó un juez a una persona o personas que cometieron un determinado delito. Ambos son mecanismos que permiten de alguna manera que se modifiquen las decisiones del Poder Judicial, o sea, las sentencias, lo que constituye una excepción al principio de separación de poderes. Juicio político. Se trata de un procedimiento parlamentario que tiene como finalidad juzgar la responsabilidad político-penal de los gobernantes, con la consecuencia de la destitución, ser separado de su cargo y sometido a la justicia ordinaria, si corresponde. Puede ser sometido a juicio político los propios legisladores, los ministros, el presidente y el vicepresidente de la República, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, intendentes, integrantes de las juntas departamentales. La causa de este es la violación a la Constitución u otros delitos graves.